Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, en esta preciosa hora. Glorificamos a Dios, amén, hermanos, por su gran misericordia. Bienvenidos todos, hermanos, a este santo lugar donde el Señor nos ha permitido que le podamos adorar y que le podamos bendecir, amén. Nuestro Cristo vive, hermanos, amén. Nuestro Dios es un Dios real, es un Dios fiel, es un Dios bueno, misericordioso. Y su mano de gracia nos ha sostenido hasta este momento, por lo cual le damos toda la honra y toda la gloria a Él, hermanos. No porque nos ha sostenido, hermanos, solamente, sino porque Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria, hermanos. Amén. Voy a invitarles que nos pongamos de pie un momentito, hermanos, y estemos poniendo en las manos del Señor este tiempo de predicación, hermanos, y que seamos bendecidos con la palabra del Señor y aquellos amigos y aquellos hermanos que van a estar viendo este mensaje a través de una plataforma digital, que también la gracia del Señor les alcance y les bendiga. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, porque ricas y abundantes son tus maravillas, Señor, para con nosotros. Tu palabra nos dice, Señor, que tus misericordias nuevas son cada mañana, Señor, porque nunca decayeron tus misericordias, Señor. Hoy venimos a este santo lugar, Señor, para darte toda honra y todo honor. Venimos agradecidos, contentos de corazón, Señor, porque tú eres fiel, Señor, para con nosotros. Tú no te olvidas de los pactos, de las promesas, Señor. Tú, oh Dios mío, eres fiel. Permanece fiel, Señor. Y te damos infinitamente gracias, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús, por ese sacrificio glorioso por cada uno de nosotros, Señor. Que nos redime, que nos rescata, Señor. Que nos justifique, Señor. Que santifica nuestras vidas, Señor. Que nos prepara cada día, Señor, para el encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes, Padre Santo. Señor, yo te glorifico en esta hora, Señor, y te pido tu bendición, tu gracia, Señor, que puedas tú poner palabras en mi boca, Señor, de tal manera que la exposición de tu palabra, Señor, sea de bendición, sea de consuelo, sea de bálsamo, sea una palabra, Señor, que nos anime, que nos exhorte, que nos desafíe, Señor, y que consuele nuestras vidas, Señor, que pueda, oh Dios mío, de alguna manera confrontarnos, Señor, como lo ha hecho de manera personal conmigo, Señor. Yo quiero transmitir fielmente el mensaje de tu palabra, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo que tú has comprado con tu sangre preciosa. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y mientras comienzo, quiero tomarme, hermanos, el permiso de ustedes para hacerle unas preguntas, ¿verdad? No es necesario que me las responda, solamente quiero que sea de introducción y de reflexión a este sermón, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se siente usted en en estas últimas horas, ¿verdad? Que está a punto de acabarse este año. Hoy estamos, hermanos, en nuestro último servicio del año 2025, ¿verdad? ¿Cómo siente usted que ha llegado al final de este año? ¿Cómo se ha sentido? Estoy seguro que algunos en su corazón y algunos hermanos en el transcurso del servicio lo han expresado, que le dan gracias a Dios porque fue un gran año, ¿verdad? Porque fue un año de mucha bendición. Otros quizás dirán que no fue un año como ellos lo esperaban, ¿verdad? Que fue un año difícil. Algunos dirán eso, no será como yo lo esperaba. Otros pensarán o dirán en silencio, yo solo quiero que este año termine ya y que comience otro, quizás. Algunos podrán pensar de esa manera, pero lo interesante de eso, hermanos, es que todos, al menos todos los que nos encontramos en este recinto, hemos vivido el mismo año. Pero todos, hermanos, no lo vivimos de la misma manera. No lo vivimos de la misma manera. Así que al cerrar este año, hermanos, la gente siempre se pregunta, mientras está solo en su habitación, mientras prepara algunas cosas de su diario vivir, de su vida cotidiana. Algunos se podrán preguntar, mientras termine este año, si valió la pena todo este año vivido. Algunos pensarán y dirán, ¿en qué fallé este año? ¿Qué pasó conmigo en todo este año? Otros, hermanos, pensarán y dirán, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué viene o qué traen estos días que vienen por delante? Y otros ya están diciendo, y yo escuché un testimonio por ahí, que dice, este otro año será diferente, ¿verdad? Tienen esa idea, como un proyecto, ¿verdad? Y otros estarán pensando, ahora sí voy a cambiar, ahora sí todo va a ser diferente. Algunos ya estarán pensando, un hermano dijo, ¿verdad? Ahorita que termine el 6 de enero,
comenzamos con la dieta, ¿verdad? Algunos quizás se están proponiendo, ahorita sí arrancamos con todo, con el gimnasio, arrancamos, qué sé yo, a aprender un nuevo idioma. Quiero comenzar con la lectura de la palabra del Señor. Quiero tener un mejor momento de comunión este año, ¿verdad? Siempre como que estamos esperando que el reloj marque las 12 y empieza una nueva etapa, ¿verdad? Cerramos un ciclo y empezamos un ciclo, hermano. Pero déjeme decirle algo, hermano, con mucho amor pastoral, sobre todo, hermano, que el problema más grande del ser humano nunca ha sido, hermanos, que empiece o que termine otro año. Eso no ha sido el problema más grande. El problema no es en el calendario, hermano. Eso es lo que yo quiero referirme. El problema no está si terminamos este año o comenzamos un nuevo año. El problema tampoco es una temporada, ¿verdad? El problema no está en el invierno. El problema no está en el verano. El problema no está en el otoño ni está en la primavera. No. El problema, hermanos, siempre ha estado en el corazón del ser humano. Ese ha sido el problema. Y la palabra del Señor nos dice, hermano, algo que aunque todos nosotros, hermanos, tornamos a los cambios, y los cambios son muy importantes, sobre todo cuando son para bien, porque muchas veces que se cambia, el hombre constantemente está cambiando, hermano, se puede cambiar de casa, puede cambiar de carro, puede cambiar, hermanos, de su manera de pensar, de su manera de vivir, y siempre pensamos y alabamos que ese cambio sea un cambio positivo, ¿verdad? Que sea de beneficio para su vida espiritual, para su salud, para la vida de su familia, para la vida de sus hijos. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces la gente cambia no para bien, sino que muchas veces hay un cambio que es para mal, ¿verdad? Pero aún en medio de esos cambios, hermanos, hay una verdad eterna, hermanos, que sigue firme. Yo quiero leerla para ustedes aquí en la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 8, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Jesucristo es el mismo de ayer, dice, hermanos. Y hoy y por los siglos, dice, hermano. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. ¿No le parece interesante esto, hermano? ¿No le parece maravilloso? Porque hoy, hermanos, nosotros venimos a confirmar que se termina un año más, ¿verdad? Pero nosotros no venimos, hermanos, a confiar en un año nuevo. Nuestras esperanzas están puestas en el año nuevo que viene. No tenemos que esperar, hermanos, hasta que termine el año para hacer un cambio en nuestra vida. No, podemos comenzar hoy, hermanos. Hoy venimos a confiar en un Cristo que no cambia, en un Cristo inmutable, hermanos. Esa es la palabra que se utiliza para poder explicar que el atributo de nuestro Dios es que Él no cambia, que Él no cambia. Quiero hablar de una pequeña ilustración y que usted se haga una idea, una imagen, una escena conmigo. Imagínese que hay un faro que está construido, hermanos, sobre una roca firme frente al mar. Y que en ese mar, hermanos, usted puede ver cómo el viento agita las olas y depende de dónde esté la dirección del viento, las olas comienzan a dar frente a ese muelle que puede estar ahí, ¿verdad? Frente a ese faro. Y según la dirección del viento también son la dirección de dónde vienen las olas, hermano. Usted puede ver ahí frente a esa bahía cómo el clima cambia. De repente está soleado, de repente, hermano, está nublado, de repente hay llovizna, hay grandes tormentas, hermano. Y incluso usted puede ver que los barcos comienzan a cambiar de rumbo. Unos, qué sé yo, viajan en una dirección de norte a sur, otros vienen llegando, otros van yendo, y usted puede ver que otros cruzan del oriente al occidente y viceversa, del occidente al oriente, hermanos. Y hay algo que nosotros podemos ver que permanece siempre ahí, y es que el faro no se mueve. Aunque hayan tormentas, aunque hayan vientos, aunque hayan dificultades, ¿verdad? Aunque la marea cambie, hermanos, aunque todo cambie, la tormenta, hermanos, aunque todo esté variando a su alrededor, el faro siempre sigue firme, alumbrando con la luz, hermanos, que va a guiar a aquellos marineros a ese puerto seguro. Hermanos, Jesucristo es ese faro. Es ese faro, hermanos, que podría yo ilustrar de una manera quizás imperfecta, hermanos, que no cambia,
Hablo de imperfecta con la ilustración, porque nosotros sabemos que los faros construidos por los hombres a lo largo de los siglos se van a deteriorar y en un determinado momento quizás van a fallar. Pero la ilustración apunta, hermanos, a que Jesucristo es ese faro, hermanos, y que el mar, hermanos, puede ser ese año que cambió muchas veces para nosotros, pero Cristo no se movió. Jesucristo sigue siendo el mismo, hermanos, como lo dice la palabra del Señor. Y yo quiero que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. El libro del profeta Malaquías, hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, hermanos, capítulo 3, versículo 6, hermanos, dice la palabra, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice, hermano. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, hablando un poquito de todo esto, el profeta Isaías también nos menciona sobre el carácter de nuestro Dios. En el capítulo 40, versículo 28, capítulo 40, versículo 28 del profeta Isaías, dice de la siguiente manera: no habéis oído, no has sabido y no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los fines de la tierra, los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, la grandeza, la omnipotencia de nuestro Dios. Hermanos, al finalizar el año, siempre todo parece recordar que el tiempo ha avanzado. Ya nosotros vemos, yo les he mencionado que, y todos nosotros hemos sabido de eso, que en esta temporada, hermanos, es donde hay más melancolía. Es una temporada donde hay, hermanos, un sentimiento mayor de soledad. Estuve tratando de revisar algunas estadísticas y yo pensaba, y estaba muy equivocado, yo pensaba que para esta temporada, hermanos, era una temporada donde la gente, hermanos, cometía muchos errores en el hecho de quitarse su vida, pero estaba equivocado en ese sentido. Me doy cuenta, hermanos, que la mayoría de las estadísticas apuntan a que es en el tiempo de enero, después de que han pasado las festividades. No sé por qué razón, pero eso es lo que muestran las estadísticas. Hermanos, al avanzar nos damos cuenta que tenemos un año menos de vida. Al avanzar nos damos cuenta, hermanos, que en cierto sentido una etapa se cierra y comienza una nueva etapa, y sabemos que hay experiencias que ya no volverán. Sabemos, hermanos, que hay palabras que nosotros dijimos que ya están dichas, que hay acciones que nosotros tomamos, hermanos, que no las podemos borrar y que definitivamente han dejado una huella en este 2025. Sí, hemos dado abrazos que quizás, hermanos, algunos, qué sé yo, si amistades o algunos seres queridos que han partido en este año, ya no volveremos a darle un abrazo, al menos de este plano de vida, ¿verdad? Sabemos que hay muchas cosas que han pasado, hermano, y nosotros, hermanos, también nos damos cuenta que podemos cambiar, porque hay planes, hermanos, que en el transcurso de este año, que si usted evalúa un poquito cuáles eran sus proyectos del año pasado, para hoy nos damos cuenta que hay planes que posiblemente fallaron, ¿sí? Podemos ver, hermanos, que quizás hay metas que no se cumplieron porque nosotros nos equivocamos, quizás con algunas decisiones que nosotros tomamos, o quizás, hermanos, cambiamos de rumbo porque nos damos cuenta de que esas primeras expectativas que teníamos, hermanos, no funcionaron. Y a medida que va avanzando, hermanos, nos damos cuenta de que el cambio para nosotros es sumamente necesario. ¿Por qué es necesario el cambio? Porque nosotros pecamos, porque nosotros erramos, porque nosotros cometemos, hermanos, muchas dificultades. Por eso necesitamos cambiar. Por eso es necesario el cambio en el hombre, hermanos amados. Pero Dios no necesita cerrar ciclos. Dios no necesita cambiar, hermanos. ¿Sí? Él no aprende con el tiempo. Él, hermanos, no se corrige a sí mismo. No, hermanos. Él tiene todo el conocimiento y es todopoderoso. Es muy diferente a nosotros. Muy diferente a nosotros. Así que podemos hoy pensar, hermanos, que este año está a punto de terminar, pero Dios permanece. Amén. Pero Dios permanece.
Yo no sé cómo está finalizando usted su año, hermanos, pero en este tiempo, hermanos, quizás hay mucha gente a nuestro alrededor que esté llegando al final de su año con culpa. Quizás hayan personas, hermanos, que fracasaron por no haber cumplido lo que prometieron, hermanos. Y que incluso hay otras personas que estén terminando el año con miedo a lo que está por venir el próximo año. Por inseguridad, por temor. No sabemos, hermano, pero la verdad, hermano, es que cuando el calendario nos recuerda la fragilidad de la vida humana, hermanos, debemos nosotros de descansar en que tenemos un Dios que no envejece. Tenemos un Dios que no falla, tenemos un Dios, hermanos, que es fiel a sus promesas. Y la Biblia nos presenta, hermanos, a Dios como eterno. La palabra de Dios nos presenta a nuestro Dios como un Dios completo, autosuficiente, hermanos. Un Dios que no progresa, que no evoluciona, que no se sujeta a los cambios, hermanos, porque no le falta nada. Ese es nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos. A eso, hermanos, nosotros le llamamos la inmutabilidad de Dios. El Dios que no cambia, el Dios autosuficiente, hermanos. El cambio, hermanos, es necesario para nosotros. Porque si nosotros erramos, ¿qué tenemos que hacer? Que corregir. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, tenemos debilidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Superar las debilidades que podamos tener. Hermanos, y como nosotros somos pecadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar y abandonar el pecado. Por eso es necesario que para nosotros haya cambio, hermanos. Pero nuestro Dios no cambia. Dios no necesita cambiar, hermanos. Él nunca ha sido imperfecto. Pero nosotros sí. Nosotros necesitamos cambiar. Y cuando decimos, hermanos, y esto lo puede encontrar usted en el estudio del material de los estudios bíblicos del día de los viernes, cuando hablamos de cómo es Dios, en los atributos de Dios, cuando decimos que Dios es inmutable, hermanos, hablamos de que Él no cambia en su ser. Él es eternamente trino desde la eternidad y hasta la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en un solo ser. Eso jamás va a cambiar. Él no cambia en sus atributos, hermanos. Él nunca deja de ser amor. Él nunca deja de ser justo. Él nunca deja de ser misericordioso, hermanos. Él nunca deja de ser bondadoso. Él no cambia en sus atributos. Él no cambia en sus propósitos, hermanos. Él no cambia en sus promesas. Amén. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, es esto. Al referirnos a este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 13, versículo 8, hablando un poquito, hermanos, del trasfondo de esta escritura, vemos al escritor sagrado, hermanos, hablando a una comunidad judía que se siente temerosa, hermanos, por la persecución que hay para con los cristianos. Ellos ven que los líderes de la iglesia, hermanos, están siendo perseguidos y muchos de ellos, hermanos, se sienten tan afligidos que están pensando y meditando en abandonar el cristianismo y volverse atrás. Volver, hermanos, a los rudimentos de la ley para querer congraciarse con aquellos los cuales son perseguidos, sus mismos hermanos judíos, lo que la Escritura conoce como los judaizantes. Y el escritor a la carta, hermanos, les comienza a mencionar desde los primeros capítulos, hermanos, que Cristo es superior a todas las cosas. Y él menciona a Cristo similar al Padre, hermanos, como el Dios al cual Dios ha puesto tu trono, oh Dios, de generación en generación. Alábelen todos los ángeles. A él, dice la palabra. Lo pone como superior a Moisés. Lo pone como superior a los ángeles, lo pone como superior al templo, como superior a los sacrificios, como superior, hermanos, a toda la descendencia de Aarón en el sacerdocio, es superior a él. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y él, hermanos, mientras está ahí, comienza a animar a los hermanos y introduce esa escritura del versículo 8 donde le dice, hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, le dice. El mismo hoy y por los siglos. Hermanos, nuestro Dios, nuestro Cristo glorioso, no comienza con el año 2026, hermano. Así que si usted tiene esa expectativa de querer iniciar un ciclo nuevo, cuando el reloj marque las 12, ¿para qué tiene que esperar tantos días? Hoy, si oyere hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis su corazón. No necesitamos, hermano, que llegue el 2026 para poder cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo, hermanos.
Nuestro Dios reina por todos los años, por todos los siglos, desde la eternidad. Hermanos, ese Cristo mismo que nos sostuvo allá en enero del 2025, el mismo Cristo que nos sostiene hoy, y de acuerdo a la palabra, hermanos, es el mismo Cristo que te va a sostener en el 2026. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es el mismo Cristo, hermanos. Algunos, hermanos, buscan reordenar su vida espiritual cuando comienza enero. Aquellos que son, aquellas personas que están adictos a algo, hermanos, siempre hacen promesas de que cuando empiece enero dejarán sus adicciones, cualquier tipo de adicción que sea. Esperan, hermanos, que cuando llegue el año nuevo, hermanos, ellos puedan mejorar. Y los cristianos, para los cristianos, y hemos visto los testimonios hoy, están esperando que en el 2026 puedan mejorar las cosas. Quizás algunos prometen orar más en este año nuevo. Quizás algunos ya se están proponiendo servir más, leer más, estudiar más, consagrarse más, hermanos. Hermanos, no necesitamos un Cristo nuevo para el año nuevo. No, necesitamos, hermanos, someternos a Cristo siempre, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Y aquí, hermanos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor quien dice, hermanos, yo soy el alfa y la omega, dice. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Él, hermanos, adjudica algo que solo le pertenece al Dios del Antiguo Testamento, no refiriéndose como si hubiera otro Dios, sino que Cristo dice, el Todopoderoso. El Todopoderoso, hermanos. Así que ese cierre de año, hermanos, regularmente saca a la luz lo que nosotros escondemos. El fin de año saca a la luz lo que el hombre tiene. Pensamos quizás en los pecados no confesados. Pensamos en el final del año, en las relaciones rotas, en el enfriamiento espiritual. Pensamos en la rutina religiosa sin ninguna devoción, hermanos. Y el problema no es que Dios no haya cambiado, porque ya nosotros vemos y sabemos que Dios no cambia. El problema quizás es que muchos hermanos se acostumbraron a vivir sin rendirse plenamente a Dios, sin rendimiento a Dios. Así que hay creyentes, hermanos, que llegan al final del año, ojo, más ocupados que consagrados. ¿Sí? Hay creyentes, hermanos, quizás que llegan al final del año, ojo con esto, hermanos, más informados que transformados. Quizás hayan creyentes, hermanos, que llegan al final del año, que están más activos, pero menos redimidos, menos rendidos, diría yo, hermanos, a la voluntad del Señor. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, hermanos. Acompáñenme a esa escritura. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué dice? Y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Está Dios hablando por medio del profeta. Y él responde, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra, dice. Hermanos, nosotros podemos autoengañarnos a nosotros mismos. Pensando, hermanos, quizá en nuestra arrogancia y en nuestra soberbia y en nuestro orgullo, que somos superiores a los demás, que podemos hacer las cosas mejor que los demás, hermanos. Pero la Escritura nos dice que no debemos de confiar en ese sentido de nuestro corazón. La Escritura dice que si nuestro corazón no nos reprende confianza, tenemos en Dios. Obviamente habla de un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ha sido, hermanos, como dice él, que tiene la unción del Santo. Un corazón que ha sido, hermanos, redimido por el poder del Espíritu Santo. ¿O acaso no vemos nosotros, hermanos, cuando platicamos con algún amigo, con algún ser querido, con alguna persona que no ha conocido a Cristo, que Él es justo ante sus ojos? Él es bueno en comparación con aquella persona que está en la cárcel. Él es bueno en comparación a aquella persona, qué sé yo, que abandonó a su esposa, que abandonó a sus hijos, qué sé yo. Él, hermano, se compara
y entiende que es mejor que otro. ¿Y qué dice la Escritura? Que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y que no hay quien pueda realmente entenderlo, hermano. Y quiero meditar en eso, hermano, y traer en sus mentes el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, hermanos. Hoy estuvimos cerca de ahí, allá en la escuela dominical, tocando un texto. La palabra del Señor dice en Lamentaciones 3:40, y creo que es un buen tiempo, hermanos, para pensar en esto. Escudriñemos nuestros caminos, dice, hermano. Es el profeta Jeremías hablándole a su pueblo en el momento, hermanos, que están, hermanos, siendo cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y él le dice al pueblo: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Hermanos, ese es el llamamiento del evangelio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y este es el mandamiento que he recibido de mi Padre: que creáis en el unigénito Hijo de Dios y que creyendo en Él tengáis vida eterna. Ese es el mandamiento del Padre, dice, hermano, que creamos en el unigénito Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna, hermanos. El fin del año, hermanos, no es para... Yo puse esta palabra, hermanos, para que nos maquillemos espiritualmente. Usted sabe qué es el maquillaje, ¿verdad? El maquillaje es aquel que, bueno, las damas sabrán más que yo, ¿verdad? De eso, porque yo a veces he visto a mi esposa que como que tienen una capa y ellas saben en qué momento ponerse, yo no sé si un aceite y después ponerse otra cosa, y al parecer tapa los poros y tapa, qué sé yo, algunas imperfecciones, ¿verdad? Y presenta de una manera más bonita, ¿verdad? Más elegante, podemos decir, el rostro de nuestras hermanas, ¿verdad? Sí, ese es el maquillaje, hermanos. Pero cuando llegamos a casa y se limpian, ¿verdad? Y suena el reloj, suena la alarma a las 4:30, a las 5:30, a las 6:30, ¿verdad? Ya no hay maquillaje, ¿verdad? Ya no hay maquillaje. Entonces, este año, este fin de año, hermano, no es para que nosotros nos maquillemos espiritualmente, hermano. Es para que nosotros nos examinemos, hermano, con honestidad delante de nuestro Dios. Siempre quiero seguir reflexionando en ese texto, hermano. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos, hermano. El mundo celebra un cambio de año, hermano, con promesas. Ya se los dije anteriormente. Hoy sí voy a cambiar. Este año sí voy a hacer las cosas diferentes. Este año será diferente, hermano. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que el verdadero cambio no comienza con una fecha del calendario. Comienza con un corazón rendido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que marca el punto de inflexión en el verdadero cambio, hermanos. Quiero que vayamos a Hechos 17:30, hermanos, y vamos a darnos cuenta cómo empieza el cambio para el creyente, para el cristiano. Hechos 17, versículo, Hechos 17:30, hermanos, sí, Hechos 17:30. Dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la palabra. Hermano, el verdadero cambio no empieza cuando el reloj marca las 12. El verdadero cambio empieza, hermano, cuando nosotros reconocemos nuestra condición espiritual y vamos al Señor en arrepentimiento y fe, como aquel momento, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando comprendimos nuestra condición espiritual y nuestra necesidad de gracia, de perdón y de misericordia, hermanos. Es en ese momento, hermano, cuando empieza el verdadero cambio. Jesús no llamó a la gente, hermanos, cuando Él estaba llamando a las multitudes a que esperaran el cambio, hermanos, del año del judaísmo. Porque sabemos que nosotros, nuestro calendario es solar, ¿verdad? Un calendario romano. Pero para el judío, hermanos, ellos tienen un calendario lunar que es muy diferente al calendario de nosotros. No, hermanos, el cambio al cual Jesús convocó a la gente fue así. Y nosotros lo tenemos pegado allá, hermanos, en el mural de nuestra clase bíblica. La palabra del Señor dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el cambio, hermanos, al que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Así que el verdadero cristiano, hermanos, el cristiano no espera hasta enero para obedecer.
No espera este enero, hermanos, para consagrarse. No espera este enero, hermanos, para ser fortalecido, para crecer espiritualmente, hermanos, para ofrecerse al Señor en una transformación. Es hoy, hermano. Para rendirse, para confiar, para seguirle, para arrepentirnos, hermanos. Quiero concluir, hermanos, recordando que el año se acaba, hermanos. En pocas horas, en pocos días. Algunos dicen, yo no olvido al año viejo, dicen, ¿verdad? Eh, el año se termina, no lo podemos detener, hermano. No lo podemos detener. Tampoco lo podemos repetir. Sí, lo que pasó, pasó. Sí, lo que pasó, pasó. Lo que falló, hermano, falló. Pero escuchen con atención esto, hermanos. Aunque el año termina, Cristo no cambia. Sí, cuando nuestras fuerzas tienden a cambiar en el sentido de que se pueden volver débiles. Hermanos, cuando nosotros podemos darnos cuenta que incluso nuestras promesas pueden fallar. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que el tiempo se nos va. Otra vez, Cristo permanece. Cristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos, hermanos. Así que el peligro no está en cerrar un año difícil. Más bien el peligro está en entrar en un año nuevo sin Cristo, hermanos. Entrar en un año nuevo, hermanos, quizá maquillaje, con un maquillaje espiritual, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y mientras yo reflexionaba estos días, hermanos, en este sermón, siempre me gusta hacer un llamado, hermano, general. Primeramente porque entiendo que este mensaje es un mensaje primeramente para mí, pero también para cada uno de nosotros, hermanos. Así que, Iglesia del Señor, al cerrar este año, no te preguntes solo si sobreviviste todo este año o si permaneciste fiel a Dios. Hermanos, Dios no te llamó a simplemente llegar hasta el fin del año, sino que te llamó, hermanos, a vivir para su gloria, a vivir para su reino, a vivir, hermanos, para la gloria de su nombre. Quizás este año fue un año de lucha, de cansancio, de pruebas, un año, hermanos, donde el Señor nos recuerda que como iglesia no nos soltó. Como iglesia, hermanos, hasta aquí nos ha sostenido. El llamado del Señor, hermanos, para nosotros hoy es, permanece firme. Permanece, hermano, firme, no retroceda, no cambie la verdad, hermano, de Dios por la comodidad. Por lo tanto, hermanos míos, como dice 1 Corintios 15:58, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano, hermanos. Y aquel que se siente débil, hermano o hermana, se ha llegado a este final del año con cansancio. Si quizás te has sentido agotado, si quizás, hermano, te has sentido con las fuerzas, hermanos, pequeñas, débil. Escucha esto con cuidado, hermanos. Dios no desprecia al débil. Dios no desprecia al débil, hermanos. Y si hoy, hermanos, estás terminando este año y apenas puedes orar y sientes que tu fe está muy frágil, si sientes que el peso fue demasiado para tu vida, hermanos, ven a Cristo y descansa en Él. Cristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por todos los siglos, hermanos. Él sigue siendo el mismo. Yo quiero recordar las palabras del Señor al apóstol Pablo en aquel momento de dificultad, cuando él dice, hermano, que se sentía muy débil y que pedía al Señor que le ayudara. La respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y para aquel que no tiene a Cristo, hermanos, y está terminando este año, hermanos, y si hoy estás aquí o me estás escuchando
a través de tu teléfono, de tu computadora, de tu televisor, y sabes en tu corazón que no tienes a Cristo y has vivido todo este año lejos de Dios, sin perdón, sin paz en tu corazón, sin esperanza, necesitas escuchar esto hoy. No necesitas que el año termine. Hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. El calendario no va a quitar la culpabilidad que tú tienes. Si sabes que estás sin Cristo, si sabes que te acuestas sin tener la paz de Dios que justifica al hombre delante de Él, el tiempo no va a borrar el pecado. A esperar que los días pasen, que los meses pasen. Lo afirmamos como dice la Escritura, solo Cristo salva. No salva el reloj marcando las 12 el 31 de diciembre, ni que pasen las primeras horas ni los primeros días. No. El calendario no va a quitar la culpabilidad. El día es hoy, dice la palabra. No es mañana, no es el próximo año. Segunda de Corintios 6:12 dice, hermano, he aquí el tiempo aceptable, dice. He aquí el día de salvación. Querido hermano, querido amigo, si usted se siente en esta condición, venga a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y créale que Él le perdona sus pecados. Ponga su confianza en el Señor. El año termina, las fuerzas pueden cambiar, hermanos. Las circunstancias pueden, hermanos amados, pueden pasar. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo, hermanos. Y su brazo está extendido, hermanos, para redimirnos. No permita que termine este año igual. No cierre este año sin Cristo. No empiece otro año sin rendirse a Él. Y no me detuve, hermanos, a poder analizar lo que significa esa palabra que utiliza el escritor a los hebreos. No mencionar a Jesús o no mencionar a Cristo, sino mencionar el término completo, Jesucristo. Cuando analizamos esa palabra, hermanos, o ese nombre, o ese título que se le da a nuestro Dios, tiene un profundo significado para hoy, para nosotros. Jesús significa salvación, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra Cristo, hermano, significa el ungido de Dios, el Mesías. Hermanos, la palabra del Señor nos recuerda hoy que solamente en Cristo y solamente a través de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, hermanos amados, que nosotros podemos terminar este año y comenzar un nuevo año en victoria en Cristo Jesús. Solamente a través de Él. Oremos, hermanos, para dar gracias al Señor por este año. Y que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos iniciar un nuevo año, hermanos, en sus santas manos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos recuerda una vez más, Señor, que nosotros podemos pensar, Señor, que necesitamos terminar un año nuevo, Señor, para emprender, Señor, un nuevo rumbo, un nuevo cambio, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tantas cosas, Señor, que podemos proponernos, Señor, para el beneficio de nuestra vida espiritual, Señor, para el beneficio de nuestra familia, para el beneficio de nuestros hijos, para el beneficio de la iglesia, Señor. Olvidando, Señor, que tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, y que no necesitamos esperar para el día de mañana, Señor, para poder, oh Dios mío, tomar una decisión, Señor, algo que nosotros de manera personal tenemos que hacer y somos plenamente responsables, Señor, de ello. Hoy estamos aquí, Señor, pidiendo tu gracia, pidiendo tu favor, pidiendo tu fuerza, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú ayudándonos y guiándonos, Señor, fortaleciéndonos y levantándonos, Señor, y aquel que se ha sentido cansado, que se ha sentido agobiado, que se ha sentido atribulado, Señor, incluso aquel, Señor, que se ha sentido confiado, Señor, tengas tu misericordia de cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos has permitido vivir en este año, Señor.
por las cosas buenas, por las cosas, oh Dios mío, que quizás a nosotros nos han puesto turbados, Señor. Padre, porque todas las cosas provienen de ti y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito, Señor amado, han sido llamados, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Que este tiempo, Señor, en el que muchos sienten nostalgia, en el que muchos sienten agotamiento, en el que muchos sienten, oh Dios mío, soledad, en el que muchos sienten, Señor, melancolía, Señor, nosotros podamos alegrarnos, glorificarte, Señor, y adorarte plenamente, Señor, porque tú estuviste con nosotros todo este año, hoy estás con nosotros, Señor, y el día de mañana también lo estarás, si es tu voluntad. Darnos la vida a nosotros, Señor, sabiendo y recordando lo que dice tu palabra, Señor. Y es que no somos sostenidos, Señor, por nuestras fuerzas. Somos sostenidos por el poder de Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro, Señor. Es por tu gracia, Señor, que estamos aquí hoy delante de ti, Señor. Es por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, que nos encontramos, Señor, este año, oh Dios mío, en este lugar, adorándote y bendiciéndote, oh mi Dios amado. Bendice, Señor, nuestras vidas, Señor, cada familia, Señor, los hermanos que no pudieron estar con nosotros, Señor, por las razones, Señor, que tú conoces, Padre, que tu bendición les alcance, Padre eterno, en nombre de Cristo nuestro Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces y a ti te pertenece, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos.